Bien, chiquillos, estamos en la segunda parte entonces de el sonido. Bueno, el objetivo de hoy es seguir explicando fenómenos asociados al sonido, pero ahora aplicadas a tecnologías como son los ecógrafos, el sonar, etcétera, etcétera. Bueno, para ello lo que necesitamos es entender que el sonido, como es una onda, también sufre los mismos fenómenos ondulatorios que una onda, o sea, sufre de reflexión, refracción, difracción e interferencia. Bueno, la reflexión en el sonido está asociado a, como ya sabemos, cuando yo emito un sonido, este choca y regresa cambiando la dirección del sonido. Eso es la reflexión, ¿cierto? Sin embargo, existen dos tipos de reflexión acá. Uno se llama eco y el otro se llama reverberación. La reverberación es un fenómeno que ocurre en espacios cerrados. Por ejemplo, si yo estoy en una pieza y empiezo a escuchar mi voz repetidas veces, es porque el sonido empieza a chocar en las paredes y yo lo voy a escuchar. Por lo tanto, está mal decir que en la pieza hay un eco, porque no hay eco en las piezas. En la pieza hay reverberación. En cambio, en una montaña, cuando uno grita yo lo elegí, ese sonido, ¿cierto? Es el eco, porque es en espacios abiertos. ¿Ya? Bueno, sin embargo, tenemos que entender que hay fenómenos o hay materiales que tienen una capacidad de reflejar el sonido, pero también tienen una capacidad de absorber el sonido y tienen una capacidad de transmitir el sonido, o sea, que traspase hacia el otro lado. Ejemplo claro es la sala de música. Si alguna vez alcanzaron a ir a la sala de música, se darían cuenta o saben en algunas salas que tienen como cáscaras de huevos en las paredes. ¿Cuál es la razón? En una sala de música o en un estudio de música, si alguien está cantando y haciendo una grabación, ¿cierto? Si se reflejara el sonido, él escucharía con rebote lo que está cantando, por lo tanto se escucharía con desfase. Entonces él necesita evitar este reflejo. Por lo tanto, él ¿qué hace? Coloca materiales que tengan una capacidad de absorción tan grande, que absorban el sonido, que transmitan un poquito hacia afuera y más aún que reflejen lo menos posible. ¿Ya? Porque si yo sumo esta que se transmitió, esta que se absorbió y esta que se reflejó, debería darme la fuente sonora inicial. Pregunta. ¿Cierto? Ahí hay es lo que les decía del estudio de música. Fíjense que la absorción se da mucho en casos como materiales que son blandos. Cortinas, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en esta casa hay un poco de eco, perdón, de reverberación, exclusivamente porque no tengo muchas cosas blandas, ¿cierto? Más que las cortinas o el sillón, por ejemplo. ¿Ya? Pero si tuviera plantas, si tuviera más ropa, esto no tendría tanta reverberación como en otros lados. Por lo tanto, una forma de evitar mucha reflexión o mucha reverberación es colocando cosas blandas. ¿Sí? Las cáscaras de huevo no son tan blandas, pero sí tienen una capacidad de absorción grande. ¿Ya? Bueno, refracción del sonido. El sonido se puede refractar. Recordemos que refractarse significa cambiar de medio. O sea, puede pasar el sonido del aire al agua, por ejemplo. Sin embargo, el fenómeno más usual de la refracción ocurre cuando tenemos días de frío o días calurosos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la atmósfera está dividida por capas, por lo tanto hay una capa que a pesar de ser fría, posiblemente la de arriba sea calurosa. Por ejemplo, acá en este día, un día frío, curiosamente las temperaturas bajas están acá abajo, pero las temperaturas de arriba son mayores. Entonces, si yo toco una trompeta, la probabilidad de que el perro escuche la trompeta es más alta. ¿Por qué? Porque el sonido tiende a refractarse, o sea, tiende a dirigirse hacia donde hay menos temperatura. Por lo tanto, este se va a dirigir hacia donde hay menos temperatura. ¿Ya? En cambio, en días calurosos va a pasar lo contrario. En días calurosos el sonido va a tender a refractarse hacia arriba. ¿Por qué? Porque en días calurosos acá hay mayor temperatura, pero arriba hay menor temperatura. Entonces lo que dijimos recién es que el sonido siempre tiende a irse hacia donde hay menos temperatura. Bueno, la difracción también es un fenómeno que está asociado al sonido y es cuando hay un agujero. Entonces si por ejemplo yo tuviera este espacio y aquí hubiera un agujero, ¿cierto? Y él empezara a tocar, ¡oh, sole mía! Esta persona lo podría escuchar. ¿Por qué? Porque por ese agujero va a pasar el sonido y se va a difractar, o sea, va a cambiar de forma para poderse propagar en todo el medio. Bien, resonancia acústica.
La resonancia acústica está asociada a la frecuencia natural de oscilación. O sea, cada material, cada cuerpo tiene una frecuencia fundamental o natural o de oscilación. ¿Ya? En esa frecuencia natural, las ondas, o sea, el material se oscila a máxima amplitud. No sé, por ejemplo, yo veo a la persona que me gusta ahí, ¡ah! Esto me tirito entero. Pero si viera a una persona que no me gusta tanto, entonces voy a estremecerme, pero no tanto. El ejemplo más claro es el puente de Tacoma. Vamos a ver el video ahora, ustedes van a ingresar a ese link y van a poder ver este video, ¿ya? Así que, de todas maneras, si lo ven acá, pongan atención. Pues ir así. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Hace que se me erice el pelo de la nuca solo con pensarlo, porque no apetece nada ir allí. Es algo realmente horrible. El 7 de noviembre de 1940, Galloping Gertie se desmoronó. Para los diseñadores nada volvería a ser igual. El desmoronamiento del puente de Tacoma Narrows fue un toque de diana para los diseñadores de puentes colgantes. Por procurar la esbeltez, habían subestimado la fuerza del viento. El misterio estaba en el hecho de que el puente Tacoma había sido diseñado para resistir vientos de 200 km por hora. Sin embargo, la velocidad del viento el día 7 de noviembre de 1940 era de solo 65 km por hora. La clave para desentrañar el misterio se encontraría en un fenómeno llamado frecuencia natural. La frecuencia natural es algo que le resultará muy familiar a cualquier persona a la que le guste la música. Es la nota que emite algo. Si pulsas la cuerda de una guitarra o de un violín, oyes una nota que tiene una frecuencia concreta. Y ocurre lo mismo con los puentes. Aquí tenemos tres estructuras. Cada una de ellas tiene una frecuencia natural distinta. La frecuencia natural es la frecuencia a la que quiere vibrar si la pulsas. Y aquí tenemos una frecuencia natural muy lenta. Aquí tenemos una muy rápida y aquí una intermedia. En esta prueba, la frecuencia natural del puente de Tacoma Narrows es más semejante a la lenta. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Si ahora sacudo el soporte de estos tres puentes, si lo hago muy lentamente, con un movimiento lento, con la frecuencia natural del más lento, como pueden ver, el más lento y más grande empieza a responder y consigo una enorme amplificación casi sin hacer nada. Si lo hacemos a una velocidad intermedia, el del medio se dispara y los otros dos se detienen. Y si lo hago realmente rápido, es el pequeño el que se dispara y los otros dos se detienen. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Según el video, el puente de Tacoma estaba construido para soportar vientos de 200 km por hora. Sin embargo, cuando construyeron este puente, nunca analizaron la resonancia, o sea, nunca analizaron la frecuencia fundamental de oscilación. ¿Y qué pasa? Que el puente estaba hecho de una estructura de un tamaño de tal forma de que al vientos de 64 km por hora, 65 km por hora, este iba a empezar a oscilar a su máxima amplitud. ¿Por qué? Porque con esa velocidad de viento iban a entrar en resonancia. De hecho, los edificios que son antisísmicos funcionan de la siguiente forma, ¿ya? Ellos tienen una frecuencia fundamental de oscilación. Entonces vamos a suponer que un terremoto, o sea, un edificio está hecho para soportar temblores de grado 9, por dar un ejemplo.
Entonces empieza a temblar con un grado 9. Pero si el edificio tiene una frecuencia fundamental de ese grado 9, este va a oscilar a su máxima amplitud y se va a caer. Entonces, ¿qué hace el edificio antisísmico? Cambia el punto de resonancia. Entonces, al cambiar el punto de resonancia, este va a oscilar, pero no tanto. Y por lo tanto, eso va a evitar que este se caiga. Se dice que si una persona, sobre todo con una voz muy aguda, ¿cierto? Las que cantan ópera, son capaces de quebrar un vidrio, o un vidrio o una copa de cristal. ¿Por qué? Porque la copa de cristal tiene una frecuencia fundamental tan alta como la del canto de una persona. Otro fenómeno asociado al sonido es el efecto Doppler. El efecto Doppler lo podemos ver cuando pasa una ambulancia, por ejemplo, ¿ya? Para ello tiene que haber varias cosas. Primero, tiene que haber una fuente de emisión sonora. Segundo, tiene que haber un emisor y un receptor, o sea, la fuente sonora y el que está escuchando. Pero más que eso, tiene que haber un movimiento, o sea, el que está emitiendo un sonido o el que está recepcionando el sonido tiene que estarse desplazando. Es la única forma de que ocurra efecto Doppler. ¿En qué consiste? Entonces vamos a suponer que hay una ambulancia y aquí hay dos personas. Entonces la ambulancia está quieta, está emitiendo un sonido y por lo tanto aquí y allá llega a la misma frecuencia, porque las partículas oscilan de la misma forma hasta llegar a cada uno de ellos. Así que las frecuencias son iguales para ambos. Pero ¿qué pasaría si la ambulancia se empezara a mover hacia la persona, hasta la mujer, por ejemplo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la ambulancia se empieza a mover hacia la mujer, las partículas que están allá adelante se van a empezar a juntar. Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia acá, y aquí va a empezar a disminuir la frecuencia porque las partículas se van a empezar a separar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ella va a escuchar un sonido más agudo y él va a escuchar un sonido más grave. Por lo tanto, ahí ocurre efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler es la sensación aparente de un sonido, ¿cierto? Cuando este se empieza a mover. Si se acerca es porque las partículas llegan más juntas y por lo tanto se escucha más agudo. Si se aleja, las partículas llegan más separadas, por lo tanto la persona escucha más grave. No está asociado a si se escucha más fuerte o más débil, está asociado directamente a si se escucha más agudo o más grave. Al igual como les mostré recién, ahí hay un video para que lo puedan ver. ¿Ya? Es súper cortito, así que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Para que lo escuchen. Igual lo pueden ver ustedes desde sus casas. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Bien. Bueno, justamente los policías, ¿cierto? Las pistolas que disparan para determinar velocidad ocupan el efecto Doppler para poder determinar la velocidad con la que un auto viene. Para ello existe una fórmula, pero no la vamos a utilizar, así que no se preocupen por eso. Bien. Otra de las aplicaciones que tenemos acá, las aplicaciones tecnológicas, son el sonar. ¿Qué es lo que es el sonar? El sonar es un instrumento que emite un sonido para ir captando información a lo largo de todo ese trayecto.
Entonces, por ejemplo, si yo labrara la pared y yo fuera un sonar, yo voy a emitir un sonido, o un ultrasonido, o un infrasonido. Ojo, este va a chocar. ¡Hey! Hoy voy a enseñaros cómo hice mi sitio Va a web regresar. profesional con Wix. ¿Listos, amigos? Entráis a Wix.com. Con Wix tienes libertad para cambiar todo lo que quieras. A ver, voy a poner un título... No se eliminó ese, por eso te escucho. Ahora sí. Ya. Entonces, como decía, si yo emito un sonido, este va a llegar hasta un lugar, este va a chocar, va a rebotar. Entonces, cuando regrese, yo voy a captar información, como por ejemplo la distancia de separación. Los barcos, por ejemplo, tienen sonares y ellos lo ocupan para, por ejemplo, encontrar un banco de peces, o sea, muchos peces, o incluso para determinar a qué profundidad está el mar o el fondo marino, por ejemplo. Hay animales que también tienen un sonar interno, como son los murciélagos o los delfines incluso. Ellos lo que hacen es emitir un ultrasonido. Este ultrasonido llega, por ejemplo, hasta este insecto. El insecto regresa al murciélago y entonces el murciélago ahora sabe dónde está y lo captura. Coronavirus, eliminémoslo. Y aquí lo mismo, ¿por cierto? El delfín emite un sonido, este choca con un pescado y este regresa. Ahora el delfín no sé si comerá pescado, pero lo que sí es una forma de regresar información. El ecógrafo o la ecografía también funciona en base a esto, ¿cierto? La ecografía lo que hace es emitir un sonido de forma ultrasónica. Por eso es que uno va a sacarse ultrasonidos. ¿Por qué un ultrasonido y no un sonido normal? Porque si yo emitiera un sonido de alta frecuencia, voy a dañar, ¿cierto?, el oído del bebé. En cambio, si emito frecuencias más altas de los 20.000 Hz, el bebé no lo va a sentir. Por lo tanto, lo único que yo voy a captar de él es información, que es la que yo capto, por ejemplo, acá en una imagen en 3D, ¿cierto? Entonces, las ecografías también ocupan el efecto Doppler, también específicamente por el cambio de frecuencia que puede existir en este movimiento, ¿ya? Así que, gracias al sonido, ¿cierto?, nosotros podemos determinar información. Y la última aplicación y la más importante es cómo funciona nuestro oído, ¿ya? Esto se lo voy a explicar yo, pero lo pueden ver en este video. La forma de nuestro oído es así, como una antena parabólica. Si no tuviéramos esto, es muy difícil que el sonido llegue hacia el conducto auditivo. Por eso es que tenemos esto, ¿cierto? Este es el pabellón auricular, que es este que está acá, ¿ya? Una vez que llega el sonido y este lo centra acá, va a entrar al conducto auditivo, ¿ya? Y esto va a llegar hasta una membrana o una telita que se llama tímpano. Entonces va a chocar el sonido y ¿qué va a hacer? Que el tímpano va a empezar a oscilar. Del tímpano hacia acá se conoce como oído externo. El tímpano empieza a oscilar debido al sonido que llegó y debido a las vibraciones que produce ese sonido, y este le pega a tres huesecillos que existen dentro en el oído que se llama oído medio, que está justo entre medio, ¿ya? Le pega al martillo, el martillo le pega al yunque y el yunque le pega al estribo. De esa forma empieza como a seccionarse. Si faltara uno, no podríamos escuchar porque no va a seguir todo el trayecto que tiene que llegar el sonido y toda la vibración. Una vez que llega hacia el estribo le empieza a pegar a la cóclea o caracol, ¿cierto?, que tiene esta forma. Dentro de la cóclea hay como un pequeño líquido, por lo tanto el sonido se refracta, ¿cierto? Las vibraciones se refractan y este llega hasta un nervio que se llama el nervio auditivo. Entonces, ¿qué hace el nervio auditivo? El nervio auditivo manda impulsos nerviosos al cerebro y es el cerebro el que codifica estas vibraciones dándole el sonido que nosotros estamos emitiendo. Ya esta parte de acá, ¿cierto?, desde la cóclea en adelante se conoce como el oído interno. ¿Sí? Así es como funciona el sonido. Y esto, en cuestiones así, milisegundos, no nos damos ni cuenta y estamos escuchando. Importante, y con esto terminamos. Fíjense los fuegos artificiales. Y la pregunta para la casa: ¿por qué se escucha primero? O sea, ¿por qué primero se ve el fuego artificial y después se escucha? Analícenlo. Bien, chiquillos, que estén bien, cuídense.